Bienvenidos un domingo más, un caluroso domingo a esta su iglesia San Pablo. Si usted nos visita por primera vez, estamos gustosos de que esté usted aquí. ¿Tiene usted gusto de estar aquí? ¿Me escuchan bien? ¿No me escuchan bien? Dígame, acomódese el micrófono, pastor. Gríteme porque yo de aquí no escucho nada. Bienvenidos. Nuestro sermón de hoy, el título para nuestro sermón de hoy es Él sigue siendo Dios. Pero antes de pasar a eso, tome su Biblia en sus manos y decimos: esta es la palabra de Dios, yo creo en ella, hay poder en ella y viviré por ella. Oremos. Señor Jesús, esta es tu iglesia, esta es tu palabra y este es tu pueblo. Yo solo soy tu siervo, Señor. Habla tú para que al final no nos acordemos de mi voz, sino de la tuya. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Como les decía, el título de nuestro sermón es porque Él sigue siendo Dios y esta cosa se me sigue bajando, así que tendré que seguírmela acomodando. ¿Listos? Ya saben cómo Pastor Luis predica. Pastor Luis predica siempre comienza con una pregunta. Y la pregunta de hoy para ustedes es si alguna vez han sentido que todo depende de ustedes. ¿Lo han sentido? Y no me refiero solamente a tener mucho trabajo. Me refiero a ese peso que uno lleva por dentro, ese pensamiento que dice: si yo no hago nada, nadie lo va a hacer. Ese pensamiento de un padre que mira a su hijo y piensa: tengo que encontrar la manera de arreglar su vida. Una madre que pasa noches enteras sin dormir porque no sabe qué hacer, más que hacer por un hijo que se ha alejado del Señor. El de un esposo que siente que tiene que cargar sobre sus hombros el futuro de su familia. El peso de una esposa que guarda preocupaciones que nunca le dice a nadie. Y si soy completamente honesto con ustedes, también a los pastores nos pasa. Luchamos contra esa misma tentación. Muchas veces pensamos que si no encontramos la solución correcta, si no hacemos una visita más, si no hacemos una llamada más, si no predicamos un mejor sermón, si no organizamos otro programa, entonces la iglesia sufrirá. Y terminamos cansados, como ustedes, no solamente por el trabajo, sino por el peso de creer que todo depende de nosotros. Y fíjese lo curioso, el mundo nos felicita por eso, por creer que todo depende de nosotros. El mundo dice: toma tú el control, no dependas de nadie. Si quieres que las cosas salgan bien, hazlas tú mismo. Sin darnos cuenta, esta manera de pensar entra también en nuestra vida espiritual. Y poco a poco dejamos de vivir apoyados en las promesas de Dios para comenzar a vivir apoyados en nuestras propias fuerzas. En esta mañana, déjenme ver si me puedo acomodar esto. Antes de hablar del trigo, antes de hablar de la cizaña, ¿cuántos de ustedes han oído esta parábola antes? Alce su mano, no tengan miedo. Creo que todos hemos oído esta parábola antes, la parábola del trigo y la cizaña. Antes de hablar de esto, antes de hablar siquiera del campo, Dios quiere recordarnos algo mucho más importante. Quiere recordarnos quién es Él.
Escuchen nuevamente las primeras palabras que escuchamos esta mañana. Y hoy la tecnología no anda muy bien hoy. Isaías 44:6 dice: así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero o el último, dice la otra versión. Yo soy el primero y yo soy el último. ¿No le parece a usted una declaración impresionante? Dios no comienza hablándonos de nosotros. Dios comienza hablándonos de Él. Es como si dijera: antes de que tú nacieras, yo ya era Dios. Mientras tú duermes, yo sigo siendo Dios. Cuando llegue el último día de este mundo, yo seguiré siendo Dios. Él es el primero y Él es el último. Y fuera de Él no hay otro Dios. Hermanos, creo que aquí comienza nuestro verdadero problema. Muchas veces pensamos que nuestro pecado consiste simplemente en preocuparnos demasiado. Pero el pecado es mucho más profundo. Nuestro problema comienza cuando olvidamos quién está sentado en el trono. Cuando dejamos de mirar a Dios que reina sobre todas las cosas, comenzamos a vivir como si nosotros tuviéramos que ocupar su lugar. Y entonces aparece la ansiedad, aparece el miedo, aparece el cansancio. Porque el corazón humano nunca fue creado para cargar el peso que solamente Dios puede llevar. Nuestra ansiedad comienza cuando olvidamos quién está sentado en el trono. Y nuestra paz regresa cuando recordamos que ese trono nunca, jamás ha estado vacío. Por eso nuestro Señor continúa diciendo por medio del profeta Isaías: no tengan miedo. No temas, no te intimides. ¿Acaso no te lo dije y te lo hice saber desde la antigüedad? Por tanto ustedes son mis testigos. No hay más Dios que yo. No hay otro fuerte. No conozco a ninguno. Póngale atención a esa primera frase. No temas. No temas. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo Dios. No porque todo vaya a salir como nosotros queremos, sino porque aquel que gobierna la historia jamás ha dejado de serlo. Y precisamente con esa verdad en nuestro corazón, llegamos ahora sí al Evangelio de Mateo. Jesús cuenta una historia, no principalmente sobre el trigo, no principalmente sobre la cizaña. Jesús cuenta una historia sobre el dueño del campo. Dice que mientras los hombres dormían, un enemigo sembró cizaña entre el trigo. Cuando los siervos descubrieron lo sucedido, hicieron una pregunta que, si somos sinceros, cualquiera de nosotros la hubiera hecho. Señor, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? ¿A qué le suena? Suena lógico, suena responsable, suena eficiente. Déjanos arreglar el problema. Déjanos ayudarte, déjanos tomar el control. Y sin embargo, Jesús responde con una sola palabra. Jesús dice: no. ¿Por qué? Porque estaban intentando hacer un trabajo que solamente le correspondía al dueño del campo. Y aquí la palabra de Dios comienza a desnudar nuestro corazón, porque nosotros hacemos exactamente lo mismo. Queremos cambiar el corazón de nuestros hijos, queremos controlar el futuro de nuestra iglesia,
Queremos garantizar el crecimiento de una congregación. Queremos decidir cuándo Dios debe responder nuestras oraciones. Queremos resolver inmediatamente aquello que Dios en su sabiduría todavía permite. Y cuando Dios parece guardar silencio, cuando la enfermedad continúa, cuando la oración parece no ser respondida, cuando esa persona por la que llevamos años orando sigue lejos del Señor, comenzamos a pensar, aunque nunca lo digamos en voz alta: Señor, quizás sea mejor que yo me encargue. Quizás sea mejor que yo tome el control. Y ahí, mis hermanos, ahí está nuestro pecado. Porque no solamente queremos controlar las circunstancias, queremos ocupar el lugar de Dios. Y eso no comenzó con ustedes ni conmigo. No, eso va mucho más atrás. Esa fue exactamente la mentira de la serpiente en el jardín del Edén. La serpiente nunca convenció a Eva de dejar de creer en Dios. Cuando llegue a su casa, vaya, búsquelo, lea el Génesis, no lo va a encontrar. La serpiente nunca le dijo no hay Dios, sino que la convenció de dejar de confiar plenamente en Él. Le hizo pensar: ¿y si Dios no sabe realmente lo que hace? ¿Y si tú puedes hacerlo mejor? Desde entonces, hermanos y hermanas, el pecado siempre habla con la misma voz. Siempre nos dice: no esperes. Nos dice: haz algo. Nos dice: resuelve el problema tú mismo. Se lo demuestro con la Biblia. No fue eso lo que hizo Abraham cuando intentó cumplir la promesa con su sierva Agar, en vez de esperar la promesa del Señor. No fue lo que hizo el rey Saúl cuando dejó de esperar en el profeta Samuel. No fue lo que hizo Pedro cuando sacó la espada para defender a Jesús. Todos pensaban que estaban ayudando a Dios, pero Dios nunca necesitó que alguien ocupara su lugar y tampoco lo necesita hoy. No lo necesita. Permítame darle una imagen. Tal vez usted se va a identificar con eso. Tal vez no, pero creo que sí. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, se lo aseguro. Nadie me platicó su vida. Imagínese que va usted de pasajero mientras otra persona conduce. El conductor va tranquilo, pero ustedes no. Cada vez que llega a una curva, usted aprieta el asiento, el brazo del asiento. Cuando el carro se acerca demasiado al carro que va enfrente sin darse cuenta, usted le pisa ese freno imaginario. Va diciendo: cuidado, más despacio, hazte para allá, hazte para acá, mira ese carro. Al terminar el viaje, mis hermanos, el conductor llega tranquilo a donde va, completamente tranquilo. Pero el pasajero termina completamente agotado. ¿Por qué? Porque intentó hacer un trabajo que nunca le correspondía. Hermanos, hermanas, ¿no hacemos muchas veces eso, lo mismo con Dios? ¿Lo hacemos? Él sigue conduciendo toda la historia de toda la humanidad, pero nosotros vivimos como copilotos intentando manejar desde nuestro asiento. Queremos decirle cuándo actuar,
cuándo responder a nuestras oraciones, cuándo sanar, cuándo abrir una puerta, cuándo cambiar el corazón de nuestros hijos. Y terminamos cansados, terminamos ansiosos, terminamos frustrados, pero no porque Cristo haya dejado de conducir, sino porque nosotros hemos dejado de confiar. Quizás ese sea precisamente el cansancio que muchos de nosotros han traído hoy a la iglesia. Y quizás la pregunta que Dios nos hace esta mañana no es ¿cuánto estás haciendo por mí? Sino esta otra: ¿has olvidado quién soy yo? ¿Te has olvidado que yo soy el primero y el último? Porque cuando olvidamos quién es Dios, inevitablemente comenzamos a vivir como si nosotros tuviéramos que ser Dios. Y esa carga, hermanos, hermanas, termina destruyendo nuestro corazón. Pero gracias a Dios, la parábola no termina con nuestra incapacidad, termina con la fidelidad del dueño. Jesús responde a sus siervos: no sea que al arrancar la cizaña también con ella arranquen el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno con el otro hasta la siega. Fíjese que durante muchos años yo pensé que esta parábola se trataba de mí. Se trataba de nosotros. Pero esta semana entendí algo diferente. No habla primero de nuestra paciencia, no de la nuestra. Habla de la paciencia de Dios. Los siervos solo alcanzan a ver el problema. El dueño ya está viendo la cosecha. Los siervos quieren actuar inmediatamente. El dueño conoce el tiempo perfecto. Los siervos creen que todo depende de ellos. El dueño sabe que todo descansa en sus manos. Y eso nos devuelve otra vez a Isaías, una y otra vez: yo soy el primero y yo soy el último. Antes de que existiera ese campo, Él ya era Dios. Cuando llegue la cosecha final, Él seguirá siendo Dios. Por eso puede esperar, no porque ignore el pecado, no porque le sea indiferente al sufrimiento, no porque no le importe la cizaña, sino porque ya conoce el final de la historia y sobre todo porque todavía está salvando. Hermanos, hermanas, ¿se imagina que Cristo hubiera venido hace 20, 30 años? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos dejado de ser salvos? ¿Cuántos de nosotros habríamos dejado de oír el Evangelio? ¿Cuántos de nosotros habríamos dejado de recibir el bautismo? ¿Cuántas personas que hoy se sientan en esta iglesia todavía habrían estado lejos del Señor? La paciencia de Dios tuvo un propósito. Y la paciencia de Dios tuvo nombres. Tu nombre, mi nombre. Porque el Señor esperó para encontrarnos, para encontrarme a mí, para encontrarte a ti. Pero la parte más hermosa de esta parábola aún no aparece, mis hermanos. Esto no es lo mejor. Porque el dueño del campo no permanece observando desde lejos. Entra en su propio campo, camina por un mundo lleno de pecado, camina entre el trigo y la cizaña, llora con los que lloran, toca a los enfermos, perdona a los pecadores, busca a las ovejas perdidas y finalmente camina hasta la cruz.
Y ahí sucede el mayor intercambio de toda la historia. El único hombre perfectamente santo, el único trigo sin mancha, carga con nuestra condenación. Muere la muerte que nosotros merecíamos para que nosotros, los pecadores, seamos recibidos como ese trigo en su reino. Ese, mis hermanos, ese es el Evangelio. Jesús no vino simplemente a enseñarnos a confiar, vino a hacer posible nuestra confianza. No vino solamente a decirnos que Dios nos ama, vino a demostrar ese amor derramando su propia sangre. Y cuando desde la cruz dijo consumado es, aseguró para siempre la cosecha, porque allí Él venció el pecado, venció la muerte, venció al enemigo que había sembrado esa cizaña y abrió para nosotros el reino eterno. Por eso, mis hermanos, quiero que escuche o lea esta frase con atención, porque tal vez es la frase más importante de este sermón. No trabajamos para que Cristo nos ame. Trabajamos porque Cristo ya nos amó primero. Toda la vida cristiana cambia cuando entendemos esa verdad. No oramos para convencer a Dios de escucharnos, oramos porque ya tenemos un Padre que nos escucha. No servimos para ganar su favor, servimos porque ya hemos recibido su gracia. No venimos a la iglesia para comprar el perdón, venimos porque aquí Cristo vuelve a regalarnos el perdón en los sacramentos. No amamos a nuestro prójimo para merecer el cielo. Amamos porque el cielo ya nos fue abierto por nuestro Salvador Jesucristo. Y aquí las palabras de Romanos que escuchamos la semana pasada vuelven a cobrar esa belleza extraordinaria. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues no recibieron un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que recibieron el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Escucharon? Isaías decía, no teman. Ahora Pablo nos dice por qué. Porque ya no somos esclavos, somos hijos. Y esa diferencia cambia absolutamente toda la vida. Un esclavo trabaja porque tiene miedo a equivocarse, tiene miedo a no hacer lo suficiente, tiene miedo a perder el favor de su amo. Pero un hijo trabaja porque sabe que ya pertenece a la casa. No trabaja para ganarse su lugar, trabaja porque ya tiene un lugar. Si me permite decírselo de otra manera, sería esta: las buenas obras nunca producen hijos de Dios. Los hijos de Dios producen buenas obras. Un manzano no produce fruto para convertirse en un árbol de manzanas. Produce fruto porque ya está vivo. Y así también el cristiano no sirve para que Dios finalmente lo ame, sino porque Dios ya lo amó en Cristo. No lucha contra el pecado para que Dios lo reciba. Lucha porque ya fue recibido por gracia. No comparte el evangelio para demostrar que es un buen cristiano. Lo comparte porque alguien lo compartió con él. Y porque Cristo sigue llamando pecadores a su reino. Ahí usted me podría preguntar, entonces, pastor, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos sin hacer nada?
Ok. De ninguna manera. De ninguna manera. Jesús no está enseñando pasividad, sino mostrándonos en quién confiar. Así que sabiendo esto, ame a sus hijos, ore por ellos, enséñeles la palabra, pero recuerde, usted no es el Espíritu Santo. Solo Él convierte el corazón. Sirvan en la iglesia, háganlo con alegría, háganlo con excelencia, háganlo con fidelidad. Pero nunca olviden, esta no es nuestra iglesia, es la iglesia de Cristo. Él la compró con su sangre, Él ha prometido sostenerla y Él va a cumplir su promesa. Trabajen, esfuércense, sean fieles, pero no carguen un peso que Cristo nunca nos pidió cargar. Porque el futuro de nuestros hijos no descansa en nuestras manos. El futuro de esta congregación no descansa en nuestras manos. Nuestra salvación no descansa en nuestras manos. Todo descansa en las manos de Cristo. Y esas manos son las mismas manos que fueron traspasadas por amor a usted y a mí. Por eso Pablo dice que toda la creación gime y nosotros también gemimos. Y claro que sí, tiene razón, lloramos, esperamos, nos preocupamos, pero nuestro gemido no es aquel de alguien que ha perdido la esperanza. Es el gemido de un hijo que espera el cumplimiento de la promesa de su padre. Porque el mismo Dios que dijo por medio de Isaías, yo soy el primero, yo soy el último, es el mismo Dios que en Cristo nos dice, tú eres mi hijo amado. Dentro de unos minutos saldremos por esa puerta, volveremos a nuestras casas, volveremos a nuestro trabajo, volveremos a las preocupaciones del día a día. Y volverá esa tentación de querer tomar el volante una vez más. Cuando ese momento llegue, escuche nuevamente la voz de su Señor. Yo soy el primero, yo soy también el último. Fuera de mí no hay otro Dios. Es decir, yo ya estaba gobernando antes de que tú nacieras. Y yo seguiré gobernando hoy. Y seguiré gobernando aun cuando tú no estés. Entonces, hermanos, hermana, entonces puedes descansar. Puedes descansar. No porque ya no haya trabajo que hacer, sino porque el dueño del campo sigue trabajando. Así que ama. Sirve, perdona, ora, comparte el evangelio, trabaja con fidelidad, pero hazlo con un corazón libre, porque las buenas obras nunca producen hijos de Dios, sino que los hijos de Dios producen buenas obras. Y porque Él sigue siendo Dios, el campo sigue siendo suyo. La iglesia sigue siendo suya. Tus hijos siguen siendo suyos. Y tú también sigues siendo suyo. No porque te hayas aferrado perfectamente a Él, sino porque Él jamás dejó de aferrarse a ti. Porque aquel que comenzó en ti la buena obra será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. A Él sea toda la gloria ahora por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Que el Padre fortalezca su confianza y que el Hijo lo sostenga con su gracia. Que el Espíritu Santo los envíe a servir con alegría,
no como esclavos llenos de temor, sino como hijos amados que descansan en las promesas de nuestro Salvador. Amén.